Bueno, muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Entonces damos inicio ahí a nuestro encuentro CIPAS, que tiene que ver con el tema de probabilidad condicional y teorema de Bayes. Este es el ejercicio tipo 4 que tenemos en la guía para desarrollar. Es el de los que están allí planteados, es el último que tenemos propuesto en esta unidad, ¿correcto? El propósito de hoy entonces es darle una revisada a este tipo de ejercicios. Aquí hay unos elementos adicionales interesantes nuevos. Eh, Como lo comenté en la clase anterior, vamos un paso a paso y vamos cada vez como haciendo énfasis en algunos puntos principales, pero a su vez también como profundizando un poco más en el tema y generando unas situaciones mucho más a profundidad de cómo desarrollar una probabilidad. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a buscar cuáles son esas situaciones de la cotidianidad, pero esta cotidianidad que llamo ya no es el del diario, el día a día, sino ya es una cotidianidad desde la parte ya un poco más técnica, ya es de lo laboral. Por ejemplo, aquí vamos a mostrar cómo el teorema de Bayes se aplica en algunas profesiones de manera puntual. Por ejemplo, en la medicina traigo un ejercicio específico de un paciente que tiene fiebre. A su vez también vamos a mirar esta probabilidad condicional. Bueno, por ahora en los primeros ejercicios de algo sencillo, de un juego de dados, pero luego ya vamos mirando cuando nosotros estamos haciendo un tipo de encuestas o cuando vamos a conocer un tipo de población o vamos a hacer un sondeo, un muestreo en el tipo, la forma como viven algunas personas en cierto lugar. Ahí también podemos establecer ese tipo de probabilidades. Entonces, en ese orden de ideas es donde ya empezamos a ir un poco más en detalle y más a profundidad sobre la aplicación del entorno y el contexto de lo que es el cálculo de las probabilidades. Bueno, entonces, dentro de esta probabilidad condicional y teorema de Bayes, mantenemos siempre nuestro propósito, es interpretar los conceptos básicos y las técnicas de conteo. Es el propósito que está definido para esta unidad. Y a su vez el resultado de aprendizaje es cómo podemos emplear esos conceptos básicos y los axiomas en la resolución de situaciones problemáticas. Estas situaciones problemáticas son las que yo hacía énfasis hace un momento, de ya no son tanto de la rutina, sino más un poco especializados. Perfecto. Entonces, bueno, permítanme un segundo, voy a entonces a cambiar la presentación. Bueno, entonces, como lo habíamos conversado en encuentros anteriores, la idea siempre retomo un poquito de lo visto anteriormente, pero antes de entrar ya en materia como tal, quisiera preguntar si tienen alguna inquietud o si tienen alguna pregunta de los ejercicios que han venido entregando en el foro o de las retroalimentaciones que yo he hecho, o si de pronto hay algo así que los te haya tenido como con inquietudes o con falta de seguridad para que los podamos abordar antes de dar inicio ya a lo preparado para hoy. Y todo, pues no, igualmente, pues como estamos viendo los videos y las grabaciones, y yo me imagino que la mayoría se encuentra en el desarrollo de la guía, por lo que Ok, salimos de este calendario, pero pues sí, todos, me imagino que todos estamos ahí al tanto. perfecto, listo, no, no hay ningún problema. No, de manera puntual es como algo que habíamos convenido con algunos de sus compañeros de la clase pasada, que siempre les dábamos un espaciecito al inicio de la clase para resolver algunas dudas que tuvieran, pero pues bueno, entonces continuamos. Gracias, Oscar. Entonces, bueno, eh,
vuelvo a retomar lo que es el tema de lo que es una probabilidad. Entonces, la probabilidad es algo que me permite medir, me da un número que puede ser una fracción, un decimal. Tenemos claro que está entre 0 y 1, ¿cierto? Que, por ejemplo, ese tipo de probabilidades lo podemos calcular o es a partir de una fracción, que esa fracción nosotros lo conocemos como un número racional, pero que yo lo puedo también pasar a decimales, teniendo claro que los decimales también son números racionales. Y lo más importante es que siempre estarán entre 0 y 1, ¿correcto? Eh, Cuando voy a calcular una probabilidad, entonces, ¿yo qué hago? Establezco un espacio muestral total, que es el número total de eventos posibles que se puedan dar, y lo defino como siempre como S o N de S. Y a su vez también hablamos de algunas opciones o algunas formas de éxito en que pueda uno conseguir o alcanzar esa probabilidad que está buscando. Entonces, en ese orden de ideas, cuando voy a calcular una probabilidad, siempre será el número de eventos posibles que sucedan con éxito o que uno espera que sucedan sobre el número total de los eventos posibles o de las posibilidades que se generan. Entonces, lo que hemos venido haciendo en momentos anteriores es identificar cuál es ese espacio muestral total, y veíamos la importancia de que el ejercicio tendrá un resultado acertado siempre y cuando yo haya calculado muy bien ese espacio muestral total, y por ello mismo pues nos hemos detenido en esos encuentros. Entonces, siempre que voy a calcular la probabilidad, estará el número de éxitos dividido entre el número total de posibles eventos. Perfecto. Bueno, entonces aquí es donde viene nuestro primer tema de hoy. Es esa probabilidad condicional. Así como su palabra lo dice, condicional, está condicionada. Es decir, para que se dé uno o para que se pueda calcular la probabilidad de uno, se necesita que la otra se haya dado. Entonces, ¿qué digo? Sean hay dos eventos de un mismo espacio muestral, la probabilidad condicional de A, dado que haya ocurrido B, y se está notando como lo hacemos con una lineecita. Entonces, cuando yo muestro acá esta línea como si fuera sobre, en algunos textos la encuentran un poco más vertical, no tan un poco tanto tan inclinada, un poco más vertical, o así un poquitico tendiendo como un slash. Entonces, ¿qué se dice? Que es la probabilidad de A, dado que ya ocurrió la probabilidad de B. ¿Sí? Esa es la probabilidad de A dado B. Y aquí estaremos hablando desde la intersección de ellos dos sobre la probabilidad de la que ya se cumplió. Aquí quiero ser muy claro de que cuando yo hablo de la probabilidad de A dado B, es diferente si yo llego a hablar de la probabilidad de B dado A. ¿Por qué? Porque en este que yo tengo acá, es que estoy mostrando acá, el que se está cumpliendo de manera puntual es B, el que ya se dio. Pero si yo lo hago a la inversa, es decir, B dado A, la que se tiene que haber ya dado o haber cumplido es la de A, ¿correcto? Entonces, vamos a este ejercicio sencillo pero interesante. Dice primero, se lanzan un par de dados y voy a calcular cuál es la probabilidad de que solamente uno de los dos dados sea par si se sabe que la suma de los dos es mayor que 8. Bien, entonces vamos a hacer un análisis ahí de un minuto, un segundo, y ya lo resolvemos.
Bueno, ¿qué encontramos acá entonces? Aquí presenté una imagen de alguna que en algún día estuvimos conversando de cómo sacar el espacio muestral del lanzamiento de dos dados, ¿cierto? Entonces las parejas 1-1, 1-2, 1-3, ¿cierto? Es lo primero que dejaba aquí como a la expectativa. Pero también es muy importante que nosotros definamos cuáles son los eventos que vamos a resolver, ¿sí? Entonces, dice, se lanza un par de dados. ¿Cuál es la probabilidad de que solamente uno de los dos dados sea par? Y ese es el que yo defino aquí ahora como el evento A, que solamente uno de los dos dados sea par. Bien. Y la segunda parte dice, si se sabe que la suma de los dos es mayor que 8. Eso significa que tengo un segundo evento que me dice que B o el evento B es que la suma sea mayor que 8. Bien, bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que establecer? Como lo dije aquí en la parte anterior, es importantísimo el número total de eventos, es decir, el espacio muestral. Entonces, por eso me tomé la molestia de traer esta imagen y que podamos identificar en el lanzamiento de los dos dados cuál es el espacio muestral. Hay un par de eventos, que solamente uno de los dos dados sea par. Es decir, cuando hablo que uno de los dos sea par, estoy, por ejemplo, hablando de la pareja 1-2, 2-1, ¿cierto? Estaré hablando de la pareja, por ejemplo, 4-1, 2-3, 3-2, 1-4. Estaré, por ejemplo, hablando de la pareja 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1. Entonces, logran identificar que yo estoy tomando como la diagonal para poder sacar cuáles son esos posibles casos. ¿Correcto? Pero entonces voy a lo siguiente. Entonces, dirán, pero bueno, profe, este triángulo, ¿qué tiene que ver acá? Entonces dice que solamente uno de los dos sea par y que adicionalmente la condición, que la suma sea mayor que 8. Y ojo que cuando dice mayores es mayor estricto, es decir, que igual a 8 no me sirve, es exactamente mayor que 8. Bien, cuando hablo mayor que 8, entonces me tomé la molestia de tener acá este triángulo y lo voy a trasladar acá. ¿Qué estoy haciendo? Ojalá aquí un poquito así corrido para lograr identificar. Estos elementos que estoy ubicando dentro del triángulo o con el triángulo son aquellos que son mayores que 8. ¿Sí? Entonces tengo, por ejemplo, 3,6 es 9, 4,5 es 9, 5,4 es 9, 6,3 es 9. Lo que yo estaba mostrando hace un momento, yo voy tomando las diagonales sobre esa gráfica o sobre ese espacio muestral, ¿cierto? Y voy empezando a identificar. Luego tengo la siguiente diagonal, que es la de 4, 6, 5, 5, 6, 4, que es el valor de 10, ¿cierto? Luego voy a tomar la siguiente diagonal, que es 6, 5, 5, 6, que es la de 11, y la 6, 6, que es 12, que es el mayor número que yo puedo obtener el lanzamiento de dos lados. Entonces, cuando yo me ubico acá en este triángulo, significa que tengo las dos bueno, la condición de que sea mayor que 8, que es a la que ya se tenía que haber cumplido, dado que es mayor que 8. Entonces tengo 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 5 y 6, 6. Pero ahora me dice que solamente uno de los dos dados sea par. Entonces voy a buscar. La probabilidad de B significa que la suma de los dos sea mayor que 8. Entonces yo voy a contar quiénes me quedaron dentro del triángulo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Es claro los 10 que yo estoy diciendo acá cuando hablo de la probabilidad de B. Son los 10 que exactamente están
ubicados en el triángulo y dentro del triángulo. Pero ahora, de esos 10, me están diciendo, ¿cuáles de esos 10 además, uno de los dos es par? Entonces, cuando yo voy a identificar cuando uno de los dos es par, voy a mirar cuáles de ellos. Está silenciado. En este caso, gracias. En este caso hablo es, entonces, 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y la otra diagonal que aquí puedo tomar es 5, 6 y 6, 5. ¿Correcto? 6, 4 o 4, 6 no me sirve porque los dos son pares. 5, 5 no me sirve porque los dos son impares. Y 6, 6 no me sirve porque los dos son pares. Entonces, de esos 10, encuentro que solamente 6 cumplen las dos condiciones. Y en algún momento lo decíamos en la clase pasada, ese símbolo de intersección que está definido en la fórmula, cuando hablo de A intersección B, que lo tengo allá o lo tengo acá, yo les comentaba que eso es parte de la lógica matemática y que en el proceso de la aritmética, ese I que ustedes conocemos o que normalmente manejamos, es la misma intersección, es la misma I. Y cuando hablo de la o la unión, que lo veíamos la vez pasada en la regla de la suma, es la combinación con el más. En este caso, cuando estoy hablando de la I, es la intersección, entonces que tenga las dos condiciones, que sea mayor que 8 y que uno de los dos sea par. Entonces, por eso se cumple y tengo 6. Si yo voy entonces a la fórmula me dice que es la intersección sobre la probabilidad del que ya se cumplió. En ese orden de ideas será 6 sobre 10. ¿Perfecto? Ahora voy a retirar un momento de acá este triángulo y les quiero pedir el favor de que calculen la probabilidad de B dado A. Es decir, aquí cuál es la que ya se cumplió. Aquí la que ya se cumplió es que solamente uno de los dos sea par. Y la probabilidad de B es que la suma sea mayor que 8. Estaríamos hablando entonces de la probabilidad B dado A, sería la probabilidad de A intersección B. Esa probabilidad de A intersección B no cambia, pero aquí ya no dividimos por la probabilidad de B, porque en el primero la que se cumpliera la B. Ahora, en este ejercicio que yo estoy proponiendo acá, la que se cumple o la que se tiene que cumplir es la de A. Entonces, es decir, la misma intersección, pero la vamos a dividir ahora es entre la probabilidad de A. La pregunta y lo que tenemos que revisar ahora, ¿será que es que la intersección siguen siendo los mismos 6? Esa sería otra buena pregunta. Pero entonces si quisiera que de pronto por ahora calculemos la probabilidad de los eventos. Es decir, voy a calcular, aquí tengo la probabilidad de B, era que la suma sea mayor que 8. Y la identificamos que es 10. Tutor, disculpe, ¿puedo Adelante. interrumpir? Tranqui, claro que sí, dime. Pues yo opino que la intersección sigue siendo la misma porque igual el postulado no cambia. Para mi Sí, opinión, pienso es no te... que intercambia la operación como tal, porque en sí que la suma sea mayor que 8 pues igual se va a seguir cumpliendo porque el postulado no cambia. Lo que yo veo es que cambia es como la operación, o sea, sería al revés, sería 10 dividido en 6. O sea, Muy bien, muy bien. ven a, Eso que estás diciendo es, está bien en el sentido que eso es lo que quiero que no hagan, ¿sí? Porque yo te estoy preguntando es que aquí te estamos diciendo la probabilidad de B es 10, ¿cierto? Y la que se cumple en este planteamiento es la de B.
¿sí? Dado que la suma sea mayor que 8. ¿Sí? Dice, se lanza un par de dados con la probabilidad que solamente uno de los dados sea par si sabe que la suma de los dos es mayor que 8, que es la probabilidad de B. Ahora, la que se va a cumplir no es la de B, la que se va a cumplir es la de A. ¿Cuál es la de A? La que dice que solamente uno de los dos dados sea par. Entonces, ¿te acuerdas cuando yo tomo aquí el triángulo y vengo y busco cuáles son los mayores que 8? Que la que se cumplió, que la de B. Ahora, este triángulo ya no me sirve porque debo encontrar cuáles son todos aquellos donde solamente uno de los dos es par. ¿Sí? ¿Es Sí, claro? ya entendí, tutor. Ya entendí Bu- porque siguen siendo los mismos postulados, pero cambia la condición. Ahí la condición va a ser la... Perfecto, muy bien, esa es la idea. Entonces empecemos a identificar quiénes son esas parejas donde solamente uno de los dos es par. Entonces voy a empezar por acá, voy a tomar la diagonal 1, 2, 2, 1. Allá van dos, ¿cierto? Voy a tomar la diagonal de 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. ¿Sí? Esta que estoy trazando aquí. Permítanme un segundo, voy a ir aquí y vamos rayando también para que nos quede claro. Bien, entonces, que uno de los dos sea par. Estas dos, ¿cierto? Espérate, le ponemos un poquito más grueso. Perfecto, ya tenemos esto. Entonces, 1, 2, 2, 1. Me voy ahora por la línea que dije, la de 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Entonces, entre ellos, uno de los dos es el par. ¿Correcto? Voy ahora por la grande de este lado. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. ¿Cierto? Ahí están los otros que también. La que sigue. 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Y la última. 5, 6, 6, 5. Bien. Si nosotros revisamos las otras que quedaron sueltas, aquí tengo 1, 1, 2 impares. 3, 1, 2 impares, 2, 2, 2 pares. 1, 5, 2 impares. 4, 2, 2 pares. Y así sucesivamente. No se cumple la condición que solamente uno de ellos dos sea par. En este orden de ideas, entonces, ¿cuántos me salieron? Me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En este caso, la probabilidad que se cumple es que uno de los dos sea par, es 18. Ahora dice, la probabilidad de A intersección B. Ya sabemos que uno de los dos sea par, pero que sea mayor que 8, son estos que ahora sí me sirven, que están ubicados en el mismo triángulo, que son los 6 que muy bien estábamos identificando ahorita. En este orden de ideas, que se cumpla de que uno sea par, va a ser 6, ¿cierto? En este caso, el ejercicio va a ser 6 dividido entre 18.
sin hacer el cálculo, un análisis que también habíamos hecho en alguna clase anterior y lo sigo reforzando para la toma de decisiones es, ¿cuál probabilidad sea mejor? ¿Que se cumpla B o que se cumpla A? ¿Qué opinan? Debe ser muy difícil. Eh, La primera, 6/10, disculpe. Claro, es porque 6/10, ¿cuánto te da? La gente, sí. Yo lo voy a cantar con ustedes. 0.6, ¿cierto? 3/5, sí, 0.6. Exacto, 6/10 es 0.6. Corremos un 0 a la izquierda de 6 nos da 6. 0.6. Y si yo hago la división entre 6 y 18, ese me da la mitad, ¿cierto? 0.3. Es decir, en la primera tengo una probabilidad del 60% y en la segunda tengo una probabilidad del 33%. ¿Cuál es el análisis que yo hacía y les sugería que lo tuviéramos en cuenta sin necesidad de hacer la división? Dijimos, si el denominador es más grande, la probabilidad es más pequeña. Si el denominador es más pequeño, la probabilidad es más grande. ¿Es claro? Y es fácil poderlo identificar porque tengo el mismo numerador. Entre 6 décimos y 6/18, la probabilidad mayor va a ser en 6 décimos. ¿Por qué? Porque el denominador 10 es más grande que el denominador 18. Por eso tengo aquí en la parte superior una probabilidad de 0.6 y aquí tengo una probabilidad de 0.33. ¿Perfecto? Bien. Entonces, este énfasis de manera puntual es el tema de la condicional. ¿Por qué? Porque para los dos temas que siguen, o para el par de ejercicios que vamos, se utiliza mucho la condicional. Entonces, la condicional era ¿cuál? Tener claro cuál es la que se cumple. Y por eso me tomo la molestia de aquí hacer este otro ejercicio, porque en el primero el que se cumplía era el B. Y en el segundo ejercicio que hicimos acá, el que se cumple era el A. Y cambia totalmente, ¿sí? Entonces, Ujú. miren cómo cambia significativamente. Bien, vamos a otro Eh, ejercicio. Dímelo. Disculpe, profe, una cosita. Claro que sí. Eh, bueno, en el ejercicio de arriba, pues ahí se está organizando todo muy bonito con un cuadro donde se sacan lo que son las opciones para el espacio muestral, si mal no estoy. Ujú. Entonces, en ejercicios que tengan que ver con condicional, ¿podemos seguir trabajando este tipo de tabla o esta tabla pues nos favorece el crearla solamente pues para este ejercicio justamente que estamos trabajando? Lo que pasa es que a veces ya uno pues acá mira el ejemplo y todo y cuando va a resolver problemas como el de la misma situación, intenta como plasmar el procedimiento que aprendió y en muchas ocasiones pues cambian muchas cosas. Entonces, como para tenerlo en cuenta en ejercicios como de este tipo. Sí, muy bien por tu observación, Pablo. Pablo, eres tú, ¿cierto? Sí, sí, señor. En el ejercicio que sigue a continuación, voy a mostrarlo como lo pide la guía del taller. Traigo Mm, uno tal cual como lo pide la guía del taller, porque la guía del taller me dice, a partir de un diagrama de árbol, calcule por el teorema de Bayes o por el teorema de la probabilidad total, tal, tal y tal cosa. Entonces, ujú. este es un diagrama de árbol, sino, y voy a explicar aquí algo. Este diagrama de árbol se, se utiliza o se emplea en este teorema de Bayes o el teorema de la probabilidad total cuando me han dado a mí los valores con la probabilidad calculada, ¿sí? Ujú. Cuando me dan a mí la primera propiedad, la primera probabilidad, perdón, me la han calculada, yo me puedo ir sobre un diagrama de árbol y ya vas a mirar que con poquita información, la información que sigue, que yo tengo que analizarla, ¿sí? O sea, es bueno que me la den la probabilidad ya calculada, pero me genera a mí también una tarea adicional. Sí, este ejercicio lo habíamos visto anteriormente
¿En En qué? otro. Sí, sí, señor. Lo había tratado anteriormente. Sí, En muy otro bien. Muy bien, sí, así es. Entonces, ¿por qué? Porque yo lo que hago es revisar los ejercicios que están planteados en la guía y trato de acercarlos para que sean muy similares como lo que tú dices, para que cuando ya se sienten a hacer el ejercicio, dicen, no, pero bueno, él lo hacía allá y aquí como que no, no, al contrario. Entonces aquí Ah, ya sí, lo profe. vamos a hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque allí en Ujú. la guía me dice, a partir de un diagrama de árbol, no sé qué, y adicionalmente en el ejercicio que me dan en la guía, ya me están dando las probabilidades calculadas. Entonces, por eso, el primero que acabo de hacer era más para tratar de interpretar el condicional. Ahora sí Ujú. vamos ya con un planteamiento como el que está en la guía. Listo. Bueno, dice. Y bueno, y aquí también tiene que ver lo que yo les comenté hace un momento. Los ejercicios ya se van aproximando, ya salgo un poco del juego de dados, del juego de cartas, y ya nos vamos más a situaciones que tienen que ver con algunas profesiones. Entonces yo dice acá, un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma. El 40% de sus pacientes fuma. Entonces, ¿qué hago? Hago un diagrama de árbol y yo de una vez ya sé que ese 40% es del 0,4, ¿sí? Entonces ya sé cómo me muevo entre porcentajes, decimales y fracciones. En ese orden de ideas, entonces vengo y establezco aquí un 0,4 que fuma. Cuando yo digo si alguien fuma, significa que habrá otro que no fuma. Y ese no fuma es el que también vimos en otra clase como el complemento. Es decir, están los fumadores, que son el 0,4. Por lo tanto, habrán unos no fumadores o el complemento de los fumadores, que son el 0,6. Pero si yo vengo y reviso sobre el ejercicio, en ninguna parte me dice esto de abajo. En ninguna parte me habla de los no fumadores, ni de un 60%. Pero con la primera línea que está acá, yo ya intuyo el resto. Es decir, la primera llave que se me va a formar son si hay 0,4 o 40% fumadores, obligatoriamente tendrá que haber un 60% de no fumadores. Y por eso es que en la primera parte que yo tengo planteada ya, les decía y recuerdo y lo he venido repitiendo, es la probabilidad siempre está definida hasta 1, teniendo claro que 1 es el 100%. Entonces, si yo hablo de 0,4, para llegar a 1 o al 100% será 0,6. Si aquí me dicen que el 40% son fumadores, significará que el 60%, el complemento, serán no fumadores. Bien, entonces quiero aquí hacer claridad porque alguien dice, bueno, profe, pero ¿y usted dónde sacó ese 0,6? Porque está ese 0,6, claro, no hay ninguna parte lo dice, pero sobre el ejercicio lo voy intuyendo. Bien, ahora dice, tengo unos fumadores y unos no fumadores. Dice, el 75% son hombres. ¿De quiénes? De los fumadores. Es decir, cuando yo me ubico acá en los fumadores, me están diciendo que el 75% son hombres. Si hay un grupo que son hombres, obligatoriamente el restante o el complemento serán mujeres. Si el 75% equivale a 0,75, ¿cuánto le falta a 0,75 para llegar a 1? 0,25. Es decir, el 25% son mujeres. Entonces, con este par de enunciados, 40% fumadores y 75% hombres, yo ya logré construir estas dos primeras llaves. ¿Correcto? Ahora me dice, el 60% son mujeres. ¿De quién? De los que no fuman. Entonces, hablé de unos fumadores que eran hombres, 75%. Ahora me dice, váyanse a los que no fuman, es decir, los del complemento, los que están aquí abajo. Y de esos que no fuman, el 60 son mujeres. Si hay un 60 que son mujeres, ¿qué le falta 0,6 para llegar a 1? 0,4. Es decir, a 60% para llegar al 100%, el 40%. Es decir, que el 40% son hombres.
Y con estos tres datos, 40% fumadores, 75% hombres y no fumadores el 60%, logro construir estas tres llaves. Entonces, fumadores, no fumadores, fumadores hombres, fumadores mujeres, no fumadores hombres, no fumadores mujeres. Bien, listo. Aquí ya no tengo que hacer como en el ejercicio anterior de calcular el espacio muestral total. No, aquí lo que vengo es a partir de este diagrama de árbol, monto las probabilidades y ahora voy al análisis. Entonces, ¿qué me preguntan? Calcule la probabilidad de que el paciente no fumador sea hombre. Aquí no me están diciendo, dado que, ni que se haya cumplido, ¿cierto? Porque ¿cuál es la condición? Ah, dado que tal cosa, o si tal otra. Pero aquí me están diciendo, calcular la probabilidad de que un paciente no fumador sea hombre. Entonces, que cuando yo escojo una persona al azar, quiero que no sea fumadora, pero que sí obligatoriamente tiene que ser hombre. Ahí está la condición. Sáqueme uno que no sea fumador, pero que, dado que, sea hombre. Y si ven que el ejercicio no dice dado que. Entonces, aquí es también algunos de los elementos que yo he venido haciendo énfasis, es que es una muy buena lectura, pero así, despacito, con calma, y que bien, un análisis bien hecho. Entonces, sobre este ejercicio dice, solución, aunque no viene precedido de sabiendo que o dado que, ¿sí? En ninguna parte del ejercicio dice que es lo que hago énfasis, o que vaya entre comas o algo así. Es una condición. Ese fue el análisis que hicimos. Es distinto que no fumador sea hombre a que sea hombre no fumador. ¿Sí? Mire, tan sencillo, es un juego de palabras. No fumador sea hombre. Y aquí sea hombre no fumador. Estamos hablando simplemente el no, cambiando de lugar, estando de primeras y pasándose a la mitad, como cambia el ejercicio. ¿Y en qué cambia? En el que yo acabé de hacer ese momento. Aquí la condición es que sea hombre, ¿cierto? Sí, señor. Y aquí la Tengo- condición es que no fume. sí, ahí sería, por ejemplo, eh, en la primera, en el primer enunciado, no fumador sea hombre, es el 40% de los no fumadores, pues Muy es la bien, probabilidad, ¿sí? perfecto. Y aquí ya me Pero, voy de adelante, sí. sí, pero en el segundo enunciado ya no sería 40%, sino habría que sacar el cálculo porque sería de la totalidad de población, ¿cierto? Ajá, muy bien. Perfecto. Pero entonces lo que también quería mostrar y lo que nos decía Pablo, aquí ya no es tanto ir a calcular como lo hice antes con los dados, sino aquí simplemente es venir a hacer una interpretación sobre el diagrama de árbol. ¿Sí ven? Ya están los valores dados y esto es lo que me está pidiendo a mí el ejercicio de la guía. Hay algunas observaciones y retroalimentaciones que yo he hecho que le digo, la fórmula está bien empleada, pero por favor revise que los datos que usted está generando en las llaves no son los correctos. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el análisis que me lo permite hacer. Entonces aquí dice, que sea hombre, pero que no sea fumador, dado que no sea fumador, ¿cierto? Pero que sea hombre. Entonces, que sea hombre, pero viene de los no fumadores. En conclusión, por eso tenemos el 0.4 o el 40%. ¿Sí? Sino que aquí hablo como F complemento para no hablar del no fumador, pero es el complemento de fumador, pues es el no fumador. O sea, aquí por eso lo dejo claro, voy directamente sobre el árbol. Aquí ya no tengo que hacer cálculos. ¿Por qué? Porque aquí las probabilidades en el enunciado inicial me las dieron todas. Bien, bueno. Pensé en dejarlo como ejercicio
Pero tiene aquí Tutor, disculpe, ¿puedo Adelante. interrumpir? Claro que sí, adelante, dímelo. Bueno, yo entiendo la primera. Aquí dice que no sea fumador, pues está el 0,4 y que sea hombre. ¿Cómo planteo el segundo enunciado? Dice no fumador, entonces sería, si no es fumador, está en la parte de abajo. ¿Sería el Ajá, mismo es el mismo, y que claro, es el claro. mismo? Sí, porque me Entonces no dice, mira, incide. que sea hombre, entonces tú tienes dos líneas de ser hombre. Una acá que va con el 0,75 y una acá va con el 0,4. Que sea hombre, pero que no sea fumador. Entonces, muy bien lo dijiste, en la parte de abajo. O sea que en esa parte del ejercicio, digamos, no cambia la condición, sino cambia es como en sí la proposición, o sea, el orden, Exacto, 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 exacto. Muy bien, pero muy sigue bien. siendo la misma proposición. Sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, no fumador, no fumador, ¿cierto? Y aquí que sea hombre Mm. y aquí que sea hombre. Sí, profe, muchas gracias, oye. Vale, claro que sí, con gusto. Bien, este que les estaba comentando, estaba pensando dejarlo como ejercicio para que lo resolvieran, pero tiene en la segunda llave un detalle pequeño, pero dije, no, prefiero más bien yo resolverlo. Y también lo hago con el siguiente interés. Les dice, bueno, pero vamos a hacer lo Profe, qué siguiente. pena. ¿Puede Dímelo. poner un poquito más grande el documento, por favor? Claro, claro, oye, ¿verdad? Qué pena, sí, yo no lo había Eso, hecho, sí. tienes toda la razón, qué pena. Muchas gracias. Gracias, profe, sí estaba viendo muy chiquito. Y a mí se me olvidó preguntarle, sí, ¿verdad? Bueno, no, aquí todavía no está la pregunta de calcular una probabilidad. Pero entonces si vamos a hacer el ejercicio, van a plantear, si ven cómo está planteado aquí este diagrama de árbol con la sola información, ¿cierto? Esa sería la primera parte. Entonces vamos a hacer lo mismo con este. Se realiza una encuesta sobre las preferencias de vivir en la ciudad o en una urbanización cercana. Del total de la población encuestada, el 60% son mujeres, de las cuales prefieren vivir en la ciudad un 73%. Se sabe que la probabilidad de que una persona, sea hombre o mujer, desee vivir en la ciudad es de 0,62. Entonces, para que estén tranquilos y seguros, esta parte que estoy sombreando aquí, después del punto, no la tengan en cuenta para el planteamiento de las llaves. Bien, por ahora vamos a plantear unas llaves con esta primera información que estoy dejando sombreada. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes? Van a plantear las llaves con lo que tengo sombreado. Pero entonces alguien me puede decir, profe, pero aquí teníamos tres datos. 1, 2 y 3 datos. Y pude plantear las llaves completas. Y alguien me va a decir, profe, pero aquí tengo solamente un dato aquí y otro dato acá. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una llave que queda bien armada y la otra llave que ya entro a explicar, que por eso es el que les decía que no dejaba que resolvieran el ejercicio solos completos, pero sí pueden hacer el planteamiento. Entonces, tomémonos un par de minutos y hagamos el análisis o el planteamiento de las llaves hasta acá nomás. Pablo, te hago una pregunta. ¿Tú alcanzaste a tomar los enlaces para hacer el diligenciamiento de la asistencia? No, no, señor, no he hecho ¿No? asistencia. Ah, listo. Entonces No. ya te los voy a pegar aquí en el chat de la clase. Listo, muchísimas gracias. Sí, sigue trabajando y ya igual ya te los pongo. Doctora, ¿y la primera llave sería que sea hombre o mujer? Muy bien. Muy bien, muy bien. Esa es la inicial, así es, sí. Yo llegué hasta donde dice que las mujeres, pues las que viven en la ciudad y las que prefieren vivir en
urbanismo, Una urbanización, sí. en urbanización. Y los hombres, pues solamente tenemos el porcentaje, o sea, pues lo sombreado nos da el dato de cuántos hombres hay, pero pues ya de los que prefieren vivir en ciudad o en urbanización, ahí sí yo creo que ya tenemos que trabajar lo que nos dan el resto de enunciado del ejemplo. Vale, Pablo. Muy bien. Aquí te acabo de subir al chat la primera asistencia, ¿vale? Para que la vayas cogiendo ahí. Sí, señor. Muchas gracias. Pero ábrelo, pero no te me vayas a distraer ahí porque me voy para la solución del ejercicio. Entonces, ven, voy a pasar esto para acá para no tener que estar corriendo la hoja. Entonces, aquí está la solución, miren. Comparen a ver si tienen razón. Sí, señor. La segunda llave es la que yo les decía que por eso no me atrevía a dejarlos solos, sino prefería solamente el planteamiento. Porque dicen, uy, profe, pero esa parte está un poquito más compleja, pero está muy sencilla. Lo que pasa es que a veces cuando uno ve, uy, variables, uy, no, eso tiene como álgebra, uy, no, se puso difícil. No. Realmente lo que hay es una ecuación lineal y ya la voy a mostrar. Entonces voy a decirlo. Entonces alguien me preguntó, dijo, ¿la primera llave es hombres y mujeres? Claro. Entonces se realiza una encuesta de preferencia para vivir en ciudad o en urbanización cercana. Del total de la población, el 60% son mujeres. Entonces por eso sale la primera llave. 60 mujeres. ¿Qué quiere decir? Que hay un 40 hombres. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, señor. Perfecto, bien, muy bien. Dice ahora, de las cuales prefieren vivir en la ciudad un 73%. Entonces, de las mujeres, hay un 73% que viven en la ciudad. Si hay un 0.73 que le hace falta 73 para llegar a 1, 0.27. Quiere decir que hay un 0.27 que no les gusta vivir en la ciudad. Y las que no les gusta vivir en la ciudad es lo que aquí el ejercicio lo dice, vivir en urbanizaciones cercanas. Entonces, por eso yo les decía que hasta acá yo tenía la parte principal, o bueno, la primera llave y la parte superior de la segunda llave. La segunda llave no la tengo, pero no significa que no exista. ¿Por qué? Porque yo tenía 60% mujeres, 40% hombres. Así como hay mujeres que les gusta vivir en la ciudad, hay mujeres que no les gusta vivir en la ciudad. Por lo tanto, habrán hombres que les gusta vivir en la ciudad y habrá hombres que no les gusta vivir en la ciudad. Entonces, estos dos datos no los tengo porque el ejercicio no me los dio. Y ya les explico por qué. Entonces, si hay unos hombres que les gusta la ciudad, serán X, y a los que no les gusta, será el complemento, 1 menos X. Ay, profe, ¿y por qué llamó a X el de acá? No tiene nada, no hay ninguna relación. O sea, podrían haber sido X los que no les gusta vivir en la ciudad y 1 menos X los que les gusta vivir en la ciudad. Bien, pero entonces lo que quiero mostrar aquí es la importancia del complemento y siempre 1. 1 menos tal me da el otro. ¿Cómo hago para saber este? 1 menos tal. Ah, que si este es 20, entonces será 100 menos 20, o entonces este es 80, y así. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Entonces, por eso yo así, cuando arranco la clase, casi siempre traigo esos elementos que por allá vimos alguna vez, pero que aquí vuelvo y los retomo y nunca los dejo sueltos. Bien, entonces dice ahora, se sabe que la probabilidad de que una persona sea hombre o mujer desee vivir en la ciudad es de 0,62. Entonces, me dice, sabiendo que la persona elegida al azar, si desee vivir en la ciudad, calcule la probabilidad de que sea mujer. ¿Cierto? Entonces, la probabilidad de M por ser mujer, dado que vive en la ciudad. Pero dice, perdón, me vuelvo acá. Se sabe que la probabilidad de que una persona sea hombre o mujer desee vivir en la ciudad es de 0,62. Es decir, del que ya se cumple, que es desee vivir en la ciudad, ese sí me lo dio el ejercicio y me dice que es 0,62.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de M intersección C? Será la probabilidad. Y yo les decía, el símbolo de intersección es una I. Y el I en aritmética es el producto. Entonces, ¿qué estoy multiplicando? Ser mujer 0.6 por vivir en la ciudad 0.73. Sobre la que ya se dio, ¿cuál es? Vivir en la ciudad. Y vivir en la ciudad me la dio el ejercicio, que es 0.62. ¿Sí? Entonces, aquí realmente lo que yo les decía, cálculos como tal, no hay que hacer porque ya están dados en el diagrama de árbol. Lo que hay que hacer es interpretar muy bien la información que nos están dando para poderla ubicar donde corresponde. Duro. Bien, preguntas. Mm, Bien, ¿no? Igual no se no. preocupen, igual y vamos haciendo más ejercicio y nos vamos moviendo un poquito, ¿sí? Mm. Bien. Me tomé la molestia de traer aquí un video pequeñito, no nos dura sino solo 3 minutos, para que también lo puedan escuchar desde otro punto de vista, que es el tema de la probabilidad condicional, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis? Porque es que cuando vayamos al teorema de Bayes, el teorema de Bayes y el teorema de la probabilidad total, bueno, la probabilidad total habla de una sola condicional, pero el teorema de Bayes tiene dos condicionales. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tal cosa, si ya se cumplió, que la otra también se dio? Entonces ahí tienes condicional. Entonces por eso es necesario tomar aquí una introducción y un poquito de énfasis en esto. Entonces, permítanme un segundo, yo ya tengo aquí preparado el video. Pero ese es como si fuera el sí, solo sí, o sea, si se cumple una cosa, entonces Ah, ok, la otra. muy bien, exacto, muy bien, tienes toda la razón, muy bien, Oscar, así es, sí. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir. Aquí lo hice, aquí lo hice. Pero esperen porque acá necesito algo para que puedan escuchar el audio y fue que no lo encontré. Ya. Igual me dicen si no lo están escuchando. ¿Listo? Aquí vamos. Hola a todos. En este video vamos a aprender lo que es una probabilidad condicional y cómo calcularla. La notación que vamos a utilizar es la siguiente. ¿Se escucha P, bien? A, raya vertical B. Cuando veamos Sí, esta señor, se escucha notación, bien. quiere decir Listo, que estamos gracias. interesados en la probabilidad de que suceda el evento A, dado que ya sucedió el evento B. Entonces, todo lo que esté después de la raya vertical es el evento que ya sucedió y nos interesa la probabilidad de este primer evento. ¿Cómo se calcula una probabilidad condicional? Bueno, para calcular una probabilidad condicional debemos construir este cociente en el numerador. Vamos a colocar la probabilidad conjunta de que sucedan ambos eventos y en el denominador colocamos la probabilidad del evento que ya está dado, que no puede ser un evento nulo, debe tener una probabilidad mayor que 0. Perdona aquí un momento. Cuando él dice que la probabilidad sea mayor que 0 obligatorio, o sea, estricto, ¿cierto? Es porque yo no puedo dividir entre 0. La división entre 0 no existe. Entonces, por eso se espera que esa probabilidad se cumpla y exista. Si la probabilidad no se cumple, pues no se puede resolver. ¿Por qué? Porque no podemos dividir entre 0. Es por eso. Bien. Entonces, sigamos. Vamos a
mostrar este enunciado con el cual vamos a realizar un ejemplo para poder entender. Se realizó una encuesta sobre hábitos de lectura y se resumen los resultados por medio de la siguiente tabla. En total se encuestaron 150 personas. Perdón, aquí, esto es lo que Pablo nos decía hace un momento. Hay unas tablas que cuando ya vienen montadas, pues bien. Y la tabla aquí está montada porque van a encontrar la intersección entre A y B. Y entonces lo que hacen es cruzar una línea vertical, una línea horizontal, ¿cierto? Pues cruzan una línea vertical, una línea horizontal y donde se cruce está la intersección. Entonces por eso también me tomé la molestia de traer un ejercicio de los diagramas de árbol, que son los que nos pide la guía. Pero pues bueno, aquí también es como yo les decía, tratar de entender cuando el ejercicio nos habla de la intersección, debemos pensar es en el cruce. Bien, me devuelvo aquí un segundo por lo que interrumpí. Y se resumen los resultados por medio de la siguiente tabla. En total se encuestaron 150 personas, 30 eran hombres, 120 eran mujeres, a 100 les gustaba leer y a 50 no les gustaba leer. Por ejemplo, este 90 representa el número de personas que les gustaba leer y que eran mujeres. Las demás cantidades se interpretan de forma similar. Aquí vamos a calcular 3 probabilidades. Las 2 primeras nos van a ayudar para calcular la probabilidad condicional en el literal C. La primera probabilidad que vamos a calcular es esta. ¿Cuál es la probabilidad de que si se elige una persona al azar de este total de 150, ella sea mujer? Miramos cuántas mujeres hay. Nos damos cuenta que hay un total de 120. Por lo tanto, la probabilidad solicitada será 120 sobre 150, es decir, 0.8. Vamos ahora a calcular la probabilidad de que si se elige una persona al azar, ella sea que le guste leer y que sea mujer. Entonces buscamos aquí adentro cuál de estas casillas cumple las 2 características que nos interesan, leer y ser mujer. Nos damos cuenta que estas 90 les gusta leer y son mujeres. Por lo tanto, la probabilidad solicitada será 90 sobre 150, es decir, 0.6. Y ahora por último vamos a calcular esta probabilidad condicional y es la probabilidad de que si una persona es elegida al azar, le guste leer, dado que es una mujer. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Utilizamos entonces esta estructura. Arriba colocamos la probabilidad, la intersección de ambos eventos y abajo la probabilidad del evento que ya está dado. Esta ya la tenemos calculada acá, que es 0.6. Y la del denominador ya la calculamos aquí arriba, que es 0.8, por lo tanto, la probabilidad solicitada es del 75%. Una cosa muy... ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿O hay alguna pregunta para devolverme? Doctor, esta probabilidad no puede superar el 1 siempre, ¿cierto? Nunca, nunca puede superar el 1. Muy bien, nunca. Si supera el 1 quiere decir que me Sí. quedó mal. De acuerdo, gracias, doctor. Sí. Algo que quería decir acá es, por ejemplo, aquí empiezan calculando la probabilidad de que sea mujer, pero a veces el ejercicio me dice, si yo tengo una probabilidad del 0.8 que es mujer, o sea, ya me hicieron esta tarea y ya me dieron solo este dato. Si me dan este dato, entonces yo ya me puedo ir por el diagrama de árbol. Si 0.8 son mujeres, quiere decir que el 0.2 eran hombres. Y así, ¿cierto? Ah, que le gusta leer y que es mujer, es una intersección que estaba aquí definida, pero esa también me la podían haber dado, ¿correcto? O simplemente me pueden haber dicho que es mujer y que le gusta leer. Entonces ahí abro ya una llave mujer-hombre y otra llave le gusta leer, no le gusta leer. O sea, le gusta leer, complemento de no leer. Profe, perdón, una cosa en el punto C. Esto, qué pena, ¿sí me escuchan? Sí, claro Sí, que sí, sí, Pablo, te señor. escuchamos. Adelante. Es que está como entrecortada la señal. Bueno, Tranquilo. o sea, el B dice, bueno, que sea, que le guste leer y mujer, ok. Ajá. Y abajo dice leer y mujer también, No, o no, sea, muy bien, muy bien, muy bien. Esa pregunta está muy buena, Pablo. Aquí la intersección me está diciendo leer y mujer. y mujer, ok. Y este me está diciendo leer dado que
es mujer. O sea, aquí era la probabilidad de que se cumplan los dos, leer y mujer. Y por eso lo cruzamos acá, ¿cierto? Pero en la C me está pidiendo es el condicional. Por eso está la rayita del condicional, que es leer, dado que es mujer. Y por eso no voy a la tabla, sino voy ya sobre las dos probabilidades. ¿Cuál es la primera? Ser mujer. Esa es la que dividió porque esa fue la que se cumplió. ¿Te acuerdas? Sí, Esa fue profe, la que se cumplió. qué pena una cosita. O sea, Tranqui. yo sinceramente en esta partecita estaría algo embolatado. Y pues es muy importante uno interpretar bien esto porque pues o sea, ya sencillamente uno coge los valores y pasarlo a la fórmula bien. Pero entonces saber de dónde sacar los valores, eso es lo que me enreda harto. Por ejemplo, aquí pues si me dice que leer, pues yo me iría por la misma tabla que ya hay y me voy por la fila, por la columna de leer y que sea mujer, pues, o sea, no sé, pues para mí el Es- 90 pues está cumpliendo como con esa situación de lo que pide C. Muy O bien. sea, sí, entonces no encuentro exactamente la diferencia del B al C de lo que me piden. Tienes toda la razón. Eh, Mira, sí, no, tienes toda la razón. ¿Y en dónde está la diferencia? La diferencia está muy sencilla. En el B, entre la L y la M, o sea, entre leer y mujer, hay un símbolo de intersección, ¿cierto? sí, señor. Este que estoy marcando ahí. Donde Ujú, está esa ujú. intersección, yo te decía y les decía, esa es como una I. Sí, señor. Entonces, que sea lectora o que le guste leer y que sea mujer. Entonces, por eso me Ujú. vine aquí, lectora y que Y sea mujer. mujer. Ok. Las dos cosas al tiempo. Por eso tengo el 0,90, ¿sí? Ahora él se dice lector, o sea, que le guste leer y, y ahí el inciso, ¿cómo con qué letra podemos como definir para mujer? No, tranquilo, está bien. Así es, M es mujer. Pero entonces yo te estaba diciendo o quería mostrarte la diferencia entre el B y el C. Ujú. Es cuando yo estoy hablando de la intersección es el I, este y Sí, este, sí, ¿cierto? señor. Ujú, Pero cuando voy al C, ujú. ya no ya no está el símbolo de intersección, sino ahí es una línea vertical, ¿cierto? Esta Sí, línea sí, que sube señor. y baja acá. Ujú. Aquí ya no me está hablando de I, aquí me está diciendo es dado que. Entonces, Dado que, la L sigue siendo que le gusta leer o que sea lector, sí, pero aquí ya me está diciendo dado que es mujer. dado que. Es mujer. Y cuando tú dices, bueno, profe, pero ¿cómo hago para hacer ese dado qué? Entonces, por eso tengo esta fórmula grande arriba. Y por eso es que se llama condicional. Ese dado que es el condicional. Dado que o sí tal cosa. ¿Sí? Entonces, yo diría, por ejemplo, Pablo, eh, ¿usted quisiera ir a cine? Dado que sea domingo. Uy, uy, no, profe, pero yo el domingo prefiero más bien ir a fútbol. Ah, no, entonces no. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿le gusta ir al cine? Dado que sea domingo. Caso diferente a que le gusta ir al cine y que sea domingo. No, Esas son dos cosas. y es domingo. Y es domingo, exacto. Y es, exacto, porque el otro ya está diciendo que para ir al cine tiene que ser un Eh, domingo. exacto, O muy sea, bien. está como proyectando a que va a suceder la ida al cine cuando sea domingo. Pero entonces Que solamente puede ir al cine si es domingo. sí es domingo, pero en cambio en el otro dice que van a ir al cine y justamente por cosas de la vida ese día es domingo. Exacto, muy bien. No es Mm, obligación, no es obligación. ya, listo, sí señor, ya Ahí es, ahí hay la ahí está la diferencia diferencia, de... ahí está la diferencia, muy bien. Y Sí, que cuando yo voy listo. a calcular la intersección, vengo sobre la Sí, tabla o voy sobre las llaves y donde están las dos. sí. Mientras que cuando voy a calcular el del dado, que esta Ujú. rayita de arriba hacia abajo, tengo es que venir a utilizar esta fórmula completa. Sí, 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 señor, sino que ya, por ejemplo, muchas veces uno como le ponen ahí es un texto,
Ajá. Y entonces, a la hora de interpretar el texto es donde uno se cuelga para sacar los valores o qué ejercicio es lo que tiene que hacer. Pero listo, no, ya, gracias. Gracias, ingeniero. Muy Gracias, profe. importante. Listo, perfecto, muy bien, muy bien. Esa era la idea. Entonces, por eso a veces también es bueno este tipo de ejercicios, como yo le decía, porque escuchan de otra voz diferente, ¿no? O sea, no sigo yo haciendo énfasis y miren que de pronto acá lo que se ha planteado generó esas buenas preguntas. Bueno, mi estimado Pablo, voy a ponerte, perdón aquí, voy a ponerte el segundo enlace para la otra asistencia. Bueno, Bueno, señor. Sí, señor. si ven, te pongo el otro enlace una vez. Listo, ahí está tu otro enlace. Muy bien. Vale. Bueno, entonces voy a volver nuevamente a mi texto. Bueno, ya están viendo nuevamente el Word, sí. Tutor, disculpe, yo tengo una consulta. Es que yo asistí al primer CIPAS, pero al otro no, al segundo no. Sí. En el diagrama de árbol, su merced le coloca cuando no niega digamos, la proposición arriba como un Ah, sí, una sub C, índice, un eso, superíndice, muy bien, se llama arriba, superíndice C, como un visto, super, un superíndice C sí, que es qué visto pena. como el complemento. Eso es. Y el complemento es por eso yo hablaba siempre del uno menos 0.5, 1 menos 0.6, y en el ejercicio que dejo acá, por eso hablo del 1 menos X, porque ese siempre es el complemento. Entonces, por Gracias, ejemplo, doctor, muy amable. este 0.27 depende de 1 menos 0.73, es 0.27, que es el complemento. Este aquí dije, no sé cuánto es, le puse una X porque el ejercicio no me lo da, ¿cierto? Pero entonces pues, sé que este será 1 menos X, porque es el complemento, siempre es el complemento el uno del otro. Muy bien. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ya me puedo pasar al tema de la probabilidad total. La probabilidad total dice, tengo varios sucesos que son incompatibles, es decir, no se pueden generar. Hice incompatibles 2 a 2, es porque los puedo ir haciendo por parejas. Y su unión es el todo. Y se va, pues al hacer la unión de varios eventos me da un nuevo evento. Entonces aquí lo que me está diciendo es, esa probabilidad total es la sumatoria de la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Sí ven? Entonces por eso habla del condicional, porque aquí ya empiezo a incluir el condicional. Aquí es B dado A. Entonces, sin irnos muy lejos, nos vamos de una vez para un ejercicio. Ejemplo 4. Entonces dice, y espera aquí nomás. Se sabe que el 65% de los accidentes de tráfico que se producen durante la noche de los sábados se debe a la ingesta excesiva de alcohol, ¿sí? O sea, el 65% de los accidentes se producen por excesiva ingesta de alcohol. El 25% son por imprudencia del conductor. O sea, no está ebrio, está sobrio. Y el resto por otras causas. Entonces, entre estos tres, aquí ya tengo un 100%. 65, 25. Y quiere decir que el resto serán 10, ¿cierto? 65 y 25 me da 90. Y aquí el resto será el 10. Dice ahora, en estos accidentes el resultado es nefasto. Es decir, es posible que la persona pierda la vida. Para el primer caso, el 30%. Para el segundo caso, el 20%. Y para el tercer caso, el 5%. O sea, de estos accidentes donde el conductor genera un accidente por excesivo alcohol, el 30% fallecen. De los que van sobrios,
pero son imprudentes, el 20% fallecen. Y por otras causas diferentes, que eran el 10%, aquí solo el 5% fallecen. Entonces dice, calcular la probabilidad de que uno de estos accidentes tenga resultado nefasto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Cogemos cada una de las partes y empezamos a definir. Entonces, A1 es el suceso de tener un accidente por excesiva ingesta de alcohol, que es la primera. Excesiva ingesta de alcohol. El evento 2 es tener un accidente por ser imprudente, el conductor. Y el evento 3, por otras causas. ¿Qué significa que los sucesos o los eventos sean incompatibles 2 a 2? Es decir, no es posible que haya un accidente por ingesta de alcohol y por ser imprudente. O por ser excesivo alcohol y otra causa. Eso es lo que me están diciendo. ¿Por qué me hacen esa claridad? Porque me están aclarando que esta probabilidad no está incluida acá o que esta no está incluida acá. ¿Sí? Eso es importante. Una no debe estar incluida donde la otra, porque o si no ya tendría una I. Aquí me están diciendo es eso. Entre ellas no son incompatibles 2 a 2. Es decir, cuando se da esta, no se da esta. O si se da esta, no se da esta. Y así. Entonces, estos sucesos son incompatibles y su unión es el espacio muestral. Por lo tanto, cuando el teorema de la probabilidad total me dice sume todas esas probabilidades, pero ¿cómo las voy a sumar? La probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ya se cumplió A. O sea, esta misma A que están dando de primeras es la que ya se cumplió, pero sin embargo hay que calcularla. Entonces dice, la probabilidad total será la probabilidad de A1, que A1 es tener una ingesta excesiva de alcohol, multiplicado, dice acá, por, ¿cierto? Por la probabilidad de A de B dado A. La probabilidad de B dado A, me dijeron, es que el resultado sea nefasto, es el 30%. Quiere decir que es el 0.3. Entonces, los que tenían accidentes por excesivo alcohol, 65%, que es este 0.65. Por nefasto, dado que ingirió mucho alcohol. Entonces me dicen el 30%, que es este 0.3. ¿En qué consiste la probabilidad total? La probabilidad total realmente consiste en hacer la suma de todas esas probabilidades para hallar la probabilidad total. Eso es. Entonces cojo el segundo evento, tener un accidente con imprudencia del conductor. Me dijeron que eran el 25%. Eso es 0.25. Ah, pero que es nefasto del 20%. Entonces por 0.2. Y el tercero, si aquí tenía 65 y aquí tenía 25, entonces dijimos que el resto, otras causas, es el 10. Y el 10% es 0.1. Pero de ese 10%, el 5 es nefasto. Es decir, 0.05. Hay que tener claro que el 5 desde el 1% al 9%, siempre estaremos hablando del 0.0. Cuando pasamos de la decena 10, 11, 12, ahí sí solamente es 0.10, 0.20, 0.65, ¿correcto? Hago esos tres productos, 0.65 por 0.3, más 0.25 por 0.2, más 0.1 por 0.5, y eso me da el 0.25, ¿correcto? Entonces lo que me están diciendo acá, calcular la probabilidad de que uno de estos accidentes tenga resultado nefasto es del 25%. Bien, entonces realmente el teorema de la probabilidad total es hacer la suma
de estas probabilidades, pero teniendo en cuenta que hay un condicional cual, que ya se cumplió por el que estamos multiplicando. ¿Vale? Es eso. Me voy aquí, ahora siento ya con el teorema de Bayes. El teorema de Bayes, ¿realmente qué me dice? El teorema de Bayes me dice expresar la probabilidad de que el evento A, de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B. ¿Sí? Probabilidad de A dado B. ¿En qué se diferencia el condicional? Entonces vamos a mirar. El condicional hablaba solamente de la probabilidad de A dado B, era la intersección sobre la que ya se dio, ¿cierto? Pero en el teorema de Bayes dice, la probabilidad de A dado B es la intersección, dado que ya se dio esta, por la probabilidad de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Expresar la probabilidad de que ocurra un evento, dado que otro ya ha ocurrido. Es alguien que decía, ese sí, solo sí, es en doble vía. Si va para allá, se puede volver. Acá me está diciendo ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este, dado que otro ya ocurrió? ¿Sí? En función de la probabilidad de que ocurra B, dado que ha ocurrido A. De la probabilidad de A y de la probabilidad de B. Aquí este que yo tengo, y es la pregunta que me hacía Pablo hace un segundo, ¿no? Aquí en la condicional, yo hablo en el numerador de A intersección B. Porque estoy hablando de A dado B. Y esta es la probabilidad condicional. Pero cuando voy al teorema de Bayes, el teorema de Bayes me está hablando aquí es de otra condicional. Y es la condicional contraria a la que me están preguntando. Por eso desde el principio yo hacía énfasis que la probabilidad de A dado B es diferente a la de B dado A. ¿Correcto? Entonces por eso estaba haciendo yo énfasis en esa parte. Bien. Entonces dice, como se puede apreciar el teorema de Bayes, permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento a partir de los valores conocidos de otras probabilidades que ya han sido relacionadas o que se han cumplido. Entonces dice, el teorema de Bayes fue publicado en el año 1763 y fue por un señor que se llamó Tomás Bayes. Y realmente el teorema casi siempre pasa o muchas cosas de matemáticas que se publican cuando la persona ya no existe. Entonces, vamos a ver una forma simple. Una forma simple es a través de un ejercicio. Entonces dice, tenemos probabilidad de A dado B. Es la probabilidad de que ocurra A dado que B ya ocurrió. Recuerden que cuando yo estoy en esta parte, después de la línea, es la que ya ocurrió. La probabilidad de B dado A. Estas dos dijimos que son diferentes, ¿no? Es la probabilidad de que ocurra B dado que ya había ocurrido A. En esta ya había ocurrido B. En esta ya tenía que haber ocurrido A. Esta sí es la probabilidad de A que conocemos normal y esta es la probabilidad de B que conocemos normal. Bien, ¿por qué están dadas estas dos? Porque esta que está aquí es la que me están preguntando y esta que está acá es la que ya tengo que tenerla yo calculada. Pero ¿cómo calculo esta? Ah, pues con la condicional y por eso no me tomé el tiempo necesario para identificar cómo es que se calcula la condicional. Entonces realmente un teorema de Bayes es una combinación o incluye de manera puntual a la condicional. Bien, entonces lo que yo les decía en un momento, en la práctica tenemos muchas aplicaciones, por ejemplo, conocer la probabilidad de que una persona tenga fiebre, dado que tiene gripa. ¿Sí ve? Entonces usted puede tener fiebre si tiene gripa, o puede tener gripa si ya tenía fiebre. ¿Sí? Ahí se están dando las dos, dado que. Entonces dice, nos permite calcular la probabilidad de que la persona que tiene gripe, dado que tiene fiebre. Tiene además aplicaciones importantísimas en la detección del cáncer y otras enfermedades. Entonces nos vamos con un ejemplo. En la academia, nombre aquí un colegio normal, en la academia de Matemóvil, la probabilidad de que a un alumno
seleccionado al azar le gusta el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que a un alumno le guste la torta es del 36%. Pues aquí hay uno que le gustan los helados del 60%. Y aquí hay uno que le gusta la torta del 36%. Pues además, se sabe que la probabilidad de que a un alumno le guste torta, dado que le guste el helado, es del 40%. ¿Sí? Es la que yo les decía, es la combinación de los dos. Entonces, habrá uno que le gusta la torta, pero que también le gusta el helado. Y esos son el 40% de los que le gustan las dos cosas. Que le gusta la torta, pero que también le gusta el helado. Entonces, ¿qué me dicen? Calcule la probabilidad de que a un alumno le guste el helado, dado que le gustaba la torta. Bien, entonces dice, primero vamos a definir los eventos. Entonces, ¿cuál es? Un evento H que le guste el helado y un evento T que le guste la torta. Entonces dice, a los que les gusta el helado, 60%. Entonces, por eso aquí tengo 0.6. A los que le gusta la torta, 36%. Entonces, por eso tengo este aquí. Pero también me dice, a los que le gusta la torta, dado que les gustó el helado. Esa es del 40% y esa la tengo acá. Entonces ahora nos piden calcular la probabilidad de que el alumno le guste el helado, dado que le gustaba la torta, que es diferente a esta, ¿no? Porque quiere lo contrario. Le gustaba el helado, perdón, le gustaba la torta, dado que le gustaba el helado. Dado que le gustaba el helado. Repito aquí para que lo tengan claro. Dado que le gustaba el helado. Es decir, dado que le gustaba el helado significa que ya se cumplió H. Y aquí me están preguntando, dado que le gustaba la torta. Es decir, dado que siempre donde está después de la raya es la que ya se cumplió. Bien, entonces aquí me están diciendo, pues aquí solo resta es aplicar el teorema de Bayes. La probabilidad de H del helado es de 0.6 por la probabilidad de que le gusta la torta, dado que le gustaba el helado, es de 0.4, que lo tengo aquí, sobre la probabilidad de que le guste la torta, es de 0.36. Aquí ya hacemos los cálculos, simplificamos, 0.6 por 0.4, 0.24, es 24 entre 36, 12ava 2, 12ava 3, 2 tercios, 2 tercios equivale al 66%. Entonces la probabilidad que a un alumno le guste el helado, dado que le gustaba la torta, es del 66.67%. Bien. Tutor, buenas noches. Tengo Sí, una dime. consulta. Claro. Esa condición dada que la otra es directamente proporcional, digamos, o sea, la probabilidad de que le guste la torta, dado que le gusta el helado, se puede, o sea, se pueden intercambiar por la otra, o no No, tienen nada que ver, no son proporcionales. no son proporcionales, no, porque acuérdate que en el primer ejercicio de los dados, ¿te acuerdas? Que cuando hice Sí, dado que y ahora la que cumplía no era de que fueran mayor, sino que uno fuera par y el otro impar. Y sí, automáticamente, cambia la, cambió, ¿no? Pasó del 0.3 al 0.6. Entonces no son sí, señora. proporcionales. Y por eso hemos venido haciendo énfasis que no es lo mismo que aquí se cumpla esta a que se cumpla esta otra. Sí, tutor, gracias, sí, Bien, ya me acordé bien. listo, no se preocupen. Bien, entonces me voy a tomar aquí nuevamente unos minutos. Ese es un video un poco más largo, no lo voy a ver todo, pero vamos a ver la primera parte escuchándolo desde otra persona. ¿Qué significa ese valles? Este dado que este. Bien, entonces vamos a tomarnos aquí unos pequeños minutos. Permítanme un segundo, me paso acá.
móvil y el día de hoy vamos a revisar el teorema de Bayes. ¿Están escuchando bien ahí? Sí, señor. Sí, 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 señor. señor. Listo, gracias. El teorema de Bayes es una fórmula muy sencilla que tiene múltiples aplicaciones en la tecnología, en los negocios y sobre todo en la medicina, pues nos permite calcular probabilidades que intervienen en la detección de temibles enfermedades como el VIH, el cáncer y muchas otras más. El teorema de Bayes nos dice lo siguiente. Vamos a empezar revisando su forma más sencilla. Luego vemos algunas formas más complicadas del teorema de Bayes, pero poquito a poquito, paso a paso. Empezamos con lo más fácil. Mira, el teorema de Bayes nos dice que la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A multiplicada por la probabilidad de que ocurra el evento B, dado que ha ocurrido el evento A, y todo ello dividido entre la probabilidad de que ocurra el evento B. Bien, me detengo aquí un momento. Voy a calcular A, dado que ya se cumplió B. Ese es el que voy a calcular, pero yo debo utilizar B, dado que ya se cumplió A. ¿Sí? Es lo que está haciendo claridad el señor. El que voy a calcular es que se haya cumplido B. Y aquí con la que voy a utilizar es que ya se cumplió A. Bien. Es claro aquí otra cosa. Aquí pasa exactamente lo mismo que en el condicional. La que voy a calcular es dado que se cumplió B, significa que yo debo dividir entre esa. Si aquí hubiera sido lo contrario, B dado A, la que tiene que estar en el denominador es A. ¿Por qué? Porque fue la que ya se cumplió. Siempre dividimos por la que ya está dada, o sea, la que se cumplió. A algunos les parecerá fácil, a otros les parecerá difícil, pero al momento del examen no hay que confundirse con el orden en el cual van los eventos. Y para ello tenemos un truquito. Atención con esto, Si queremos calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B, esto va a ser igual a... Colocamos primero siempre el esqueleto de nuestro teorema de Bayes. Ahí tenemos el esqueleto y podemos ver que nos quedan algunos huecos. Si al inicio teníamos primero al evento A y luego al evento B, vamos a completar los huecos en ese orden. Primero colocamos A, luego colocamos B. Otra vez, primero colocamos A, luego colocamos B. ¿Se entendió? Va de nuevo, repetición. Si queremos calcular la probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ha ocurrido el evento B utilizando el teorema de Bayes, esto va a ser igual a... Primero viene el esqueleto de nuestro teorema. Y si allá al inicio apareció primero el evento A y luego el evento B, entonces completamos los huecos en ese orden. Primero A, luego B. Otra vez, primero A, luego B. Hay que tener en cuenta que la probabilidad de B aparece en el denominador, por eso esa probabilidad no tiene que ser igual a 0. Porque si queremos dividir entre 0, uy, eso sí que nos va a meter en problemas. Vamos a practicar un poquito más a ver si todo el mundo lo captó. Vamos a calcular la probabilidad de que una persona tenga fiebre dado que tiene gripe, utilizando el teorema de Bayes. ¿Cómo sería? ¿Me ayudas? Vamos a calcular la probabilidad de que una persona tenga fiebre dado que tiene gripe. Esto va a ser igual a... Primero viene el esqueleto de nuestro teorema. Ahí está. Y nos quedan algunos huecos. Si allá al inicio teníamos primero fiebre y luego gripe, completamos los huecos en ese orden. Primero fiebre, luego gripe, otra vez, primero fiebre y luego gripe. Y asunto solucionado. ¿Se entendió? ¿Sí? De esa manera nos quedaría que la probabilidad de que una persona tenga fiebre, dado que tiene gripe, es igual a la probabilidad de que una persona tenga fiebre multiplicada por la probabilidad de que una persona tenga gripe, dado que tiene fiebre, dividido entre la probabilidad de que una persona tenga gripe. Y asunto solucionado. De repente muchos se preguntarán, profe, ¿pero qué hace vestido de esa manera? Bueno, y es que tengo que contarles que además de ser ingeniero, profesor, chef y policía, también soy doctor. Sí, también soy doctor. Y en mi consultorio, el teorema de Bayes me ha salvado de apuros un montón de veces y lo he utilizado en un montón de ocasiones. Bueno, entonces era más que todo para poder ver qué es otra forma fácil de poder ver cómo utilizar también ahí el teorema de Bayes para calcularlo y el orden de las letras es el que es importante. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que de pronto haya quedado pendiente ahí como por aclarar? Yo sé que no es fácil, mi querido Pablo, pero bueno, es más o menos tener claro cuáles son las probabilidades.
Sí, Pero o sea, aquí lo no. que es la el- cuestión de las fórmulas, Ajá, eso, reemplazar valores y seguir los procesos bien. sí, Pero entonces ya interpretar los ejercicios para saber cuáles son los valores que toca hacer o cuál ajá, es el proceso, ahí es sí, no te donde se pone preocupes. interesante la situación. Los ejercicios que están planteados en la guía ya viene la probabilidad calculada. Allá el del Ujú. 0,6, hay que tener en cuenta el del complemento, uno menos tal. O sea, por ejemplo, si era 0,6, uno menos 0,6 y el complemento. La información que viene en los ejercicios viene una parte, la otra la sacas por el complemento y vas abriendo las llaves. Siempre aquí la sugerencia es montarlo sobre las llaves. Hay una cosa que me gustó mucho en la guía y es que en la guía no lo está dejando solo para hacer el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? El ejercicio le dice, utilice el teorema de la probabilidad total para tal cosa. Utilice el teorema de Bayes para tal cosa. Utilice la probabilidad condicional para, ¿sí? Entonces, Ujú. ya te están dando la orientación, si es por probabilidad total, si es por Bayes, teniendo en cuenta que tanto la total como la de Bayes necesita siempre de la condicional. Y el señor que nos acaba de decir, hay que tener cuidado que el condicional es el que está después de la rayita, y ese es Ujú. el que ya se cumplió. Y ese que ya se cumplió siempre va en la parte de abajo. Y por eso es que no lo vayan, que el de abajo tiene que existir, es decir, no puede ser cero porque si no, no se podría calcular. Bien, Bien. entonces es tratar de... Y la otra que yo también vi de la guía es que cuando tú armas el diagrama de árbol, las probabilidades ya están allá calculadas. ¿Te acuerdas cuando nosotros con Oscar estuvimos revisando? Ah, claro, es que si es hombre y no le gusta vivir en la ciudad, va por aquí. Ah, es que no le gusta vivir en la ciudad y es hombre. Me devolví por la misma Ujú. línea y siempre llegamos al mismo resultado. Entonces ahí es clave es definir el diagrama de árbol. ¿Por qué? Porque las probabilidades en la guía ya vienen calculadas. Hicimos un ejemplo pequeño cuando en el video anterior, cuando no tenía la probabilidad y me tocó calcularla. Pero en la guía todas las probabilidades ya vienen calculadas. Es solamente saber ubicar el diagrama de árbol, ¿correcto? Correcto. Vale, entonces diligenciaron los dos enlaces de la asistencia. Eh, estoy llenando el segundo. Sí, señor, yo En Aquí. ya. nombre de CIPAS, ¿cómo es que se llama? Ejercicios Ese es CIPAS ejercicio patio. si quieres, probabilidad, teorema de Bayes, si quieres, o teorema de Bayes, sí. Ujú. O igual yo he ido haciéndoles un orden. Para nosotros, este es nuestro cuarto CIPAS. Sí, sí, eso. Ujú, sí, también. Ujú, sí. Arley, ¿me estabas diciendo algo? Qué pena. No, no, señor, ya, que ya llené Ah, ambas listo, asistencias. Muchas perfecto. gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias por su juicio, su asistencia. La idea es que nos vemos de hoy en 8 días otra vez. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, señor, sin falta. Sí, perfecto, listo, listo. Igual si ahí miramos, vamos como ya vienen los días más próximos a las fiestas, entonces miramos ahí cómo vamos cuadrando y organizamos para los otros encuentros que no nos vaya como a dañar ahí las reuniones Profe, familiares ni nada. eh, ¿aló? Sí, te oigo, Pablo. Sí, usted dice que nos encontramos Dios mediante el próximo jueves. Sí, sí. Bien, entonces ya el próximo jueves seguiríamos tratando ya lo que sigue la siguiente actividad, ¿no? Porque pues esta actividad la tenemos plazo de entregar hasta el 18 domingo. Así es, sí. Allí lo que voy a hacer es más la aclaración de la encuentros de cómo montarlo el video y que realmente cuando vamos a entregar el video ya tenemos que estar con el completo los ejercicios y bien resueltos, ¿sí? Es más que todo por eso. Mm, ¿Cuándo haría eso? El de hoy en 8. Pero ya deberíamos haber subido el video y los ejercicios para de hoy en 8, ¿no? ¿Me equivoco? Eh, no, no te preocupes. O sea, sí, tienes toda la razón. La fecha límite es 18 y por eso por allá, más adelante por allá se entregaron las opciones para montar el video y los apoyos. Ah, Pero es de todas maneras, o sea, como para estar seguros que quedó bien y que no hay ningún inconveniente y eso, ¿sí? Porque lo que no quisiera es que antes de empezar fiestas arranquemos con la unidad nueva y de pronto ujú. que no quiero que nos perdamos ahí en la primera, o sea, aquí ya arrancaría la web conference de la segunda unidad. Entonces prefiero más bien es la otra semana si Ujú. ya arrancar esa web conference, ¿te parece?
Sí, sí, ¿Listo? listo, sí, Vale. señor. Entonces, un placer habernos visto en el día de hoy. Muchísimas gracias. Buena noche para todos y nos vemos dentro de 8 días. Que descansen. Muchísimas gracias, profesor, muy profe. amable. Bueno, Muy buena amable. noche. Pase Con buena gusto. noche, gracias. A Muchas usted. gracias, tutor. Muy amable. Vale, con Gracias. gusto.